Esa iglesia de mi esposa, yo no sé por qué en cada iglesia que vamos más son mujeres que hombres, ¿verdad? ¿Han notado eso? Son más sensibles, son más abiertas a la palabra. Yo no sé, cada iglesia cualquier parte del mundo más son mujeres. Y así que Dios les bendiga. ¿Qué sería el mundo si no hubiera mujeres? ¿No? ¿Cómo sería un mundo lleno de hombres? No me lo imagino. Pero gracias a Dios. Ustedes son tan especiales. Gracias a mi madre, gracias a mi esposa Clarita y gracias a mi hija. Tengo 3 mujeres en casa, así que Dios, soy muy bendecido con ellas. Antes de empezar la predicación en esta noche, me gustaría dar una introducción a estos 3 días que se vienen. Las mujeres hoy, los varones mañana y los jóvenes el día jueves. Y me gustaría dar un testimonio. En uno de los viajes viniendo de Argentina a Ecuador, donde vivíamos en ese tiempo, siempre llevaba algunas cosas para leer en el viaje cuando eran largos o cuando el avión se retrasaba. Y me gusta mucho el deporte y compré una revista que en Argentina es muy famosa que se llama El Gráfico. Era una revista porque ya en tiempo de pandemia cerró, deportiva. Y estaba leyendo un artículo que hablaba sobre la biografía de un futbolista muy famoso en Argentina. Y hubieron unas palabras ahí que me tocaron y me hicieron pensar en esto. No me acuerdo mucho de la biografía, pero me acuerdo de estas palabras y no he olvidado. Y han pasado ya como 25 años más o menos de esto. Y este autor decía, las palabras convencen, una imagen habla más que 1000 palabras, las estadísticas ilustran, pero nada impacta más que la vida de un hombre. Y me puse a pensar en esto y realmente estas palabras contienen una gran verdad. Y me puse a pensar inclusive en las personas que han impactado mi vida. Soy de las personas que aprenden mucho por las biografías, por la vida de los hombres y mujeres, especialmente son de la Biblia, por supuesto. Y me gustaría contar un poquitito de algunas decisiones o 2 decisiones que tomé en mi vida impactados por un hombre. Yo no sé si a usted le gusta el fútbol y si saben algo de Sudamérica y de Perú. Hay un futbolista, creo que ha sido el más famoso de Perú, él se llama Teófilo Cubillas. Algunos le recuerdan, veo su cabecita trabajándola, pero este hombre me impactó cuando yo tenía 15 y 16 años, en aquel tiempo en el colegio secundario. Me impactó por muchas cosas, pero al final me puse a pensar en estas palabras y vi que algunas cosas que yo hice, decisiones que tomé, fueron producto de haber escuchado a él o haber leído de él. Una vez lo estaban entrevistando porque era uno de los pocos futbolistas famosos que estaba en la universidad y le preguntaron, ¿por qué escogiste contabilidad? El pastor es contador, ¿verdad? Yo también soy contador, así que pastor, somos colegas, y Cubillas era contador. Y entonces decía, ¿por qué estudias contabilidad? Y él dijo 2 cosas que me hicieron pensar. Él dijo, bueno, en primer lugar, porque yo soy muy hábil con los números. En segundo lugar, porque yo soy el número 13 en mi familia, 13. Somos 13 hermanos y mis padres no tienen dinero para mantenerme en una carrera en la universidad. Entonces yo tengo que trabajar y estudiar. Y me di cuenta que la contabilidad yo puedo estudiar en la noche y trabajar en el día. Cuando terminé la secundaria, me hizo pensar y recordé esas palabras y dije, es verdad, mi papá no me puede dar la carrera en la universidad, tengo que trabajar y tengo que estudiar y la contabilidad lo permite y además, tengo habilidad con los números. Así que estudié y me hice contador por la influencia de este hombre. Miren cómo son las cosas. A veces las personas impactan, nos desafían, nos inspiran. Y hubo una cosa más, que todavía es mucho más importante para mí. Él era el mejor futbolista en Perú en ese tiempo. Había ido al Mundial de México 70. Fue el goleador de Perú en esa mundial. Él estudiaba en la universidad en las noches. Dirigía un programa en aquel tiempo, La Nueva Ola, con una artista muy famosa a las 6 de la tarde los viernes. Y encima era político. Por su fama, lo habían invitado a ser concejal de la municipalidad del lugar donde está el estadio de la Alianza Lima, donde él jugaba. Y yo decía, pero ¿cómo hace? Es el hombre más famoso en el fútbol
estudia en la universidad, dirige ese programa y encima es político. Cuando ya salí de la universidad, traté de imitarlo. Entonces, como tenía que trabajar en el día, trabajaba 8 horas en una empresa, salía de ahí, tomaba el bus y me iba a la universidad como 40 minutos lejos, terminaba la universidad, me iba a la casa que demoraba 1 hora, llegaba al día siguiente, y en aquel tiempo se me dio por trabajar en hacer una pequeña fábrica de pantalones, porque trabajaba con una fábrica de telas. Entonces hice una fábrica de pantalones, pastoreaba en la iglesia que estábamos empezando y tenía una novia. 5 cosas. A la novia le dedicaba 15 minutos cuando podía, porque el papá después de las 10 no nos daba permiso. Entonces iba hasta donde ella vivía, hasta a las 15, y de ahí 1 hora a mi casa. Y no me cansaba. Y al contrario, eso generaba más expectativa, más emoción. Claro, después fui dejando cosas, dejé la fábrica, terminé la universidad, me quedé con 3. Con el trabajo, con la novia y con la iglesia. Gracias a Dios. La novia no podía dejarla, ¿no? Para los que no estuvieron anoche, quiero decirles que la conocí a Clarita cuando ella tenía 14 años. Yo tenía 17 en la iglesia del Nazareno. Y que fue un regalo de Dios. Y de verdad, doy gracias a Dios por mi esposa. Y imagino que sus esposos dicen lo mismo de ustedes. He viajado tanto en las responsabilidades en Sudamérica, tanto así que en la iglesia que Clarita iba el domingo con los chicos, una vez le preguntaron si era viuda o era divorciada, porque no veían al esposo. Ella mantuvo el hogar, ella fue el apoyo y la ayuda idónea que Dios me regaló y la compañera de toda la vida. Le doy gracias, este año cumplimos 43 años de casados y le doy gracias a Dios. La palabra es correcta cuando dice el que hay esposa hay el bien. Y gracias a Dios por eso. Bueno, entonces me desvié un poquito, pero aprendí de este hombre. Como aprendo de los personajes bíblicos, quisiera tener el ímpetu y la intrepidez que tenía Pedro. Quisiera tener el amor de Bernabé. Y especialmente del apóstol Pablo aprendo mucho. Su vida me impacta. Y quisiera imitarlo en muchas cosas que él hace. A veces es inalcanzable, pero es la razón por la cual durante estas 3 noches, al hablar a las mujeres, voy a tomar una mujercita para hablar de ella. Cuando hablemos de los varones lo mismo, y cuando hablemos de los jóvenes también, porque quisiera que de alguna manera, alguna de esas cosas, de estos grandes hombres de Dios, sean parte también de nuestras vidas, los imitemos, seamos desafiados, inspirados por estos personajes tan preciosos que la Biblia nos cuenta. Estaba pensando de quién hablar esta noche, y hay tantas mujeres en la Biblia, cualquiera de ellas hubiera sido ideal. Pensé en Jocabet, la madre de Moisés, pensé en Sara, la madre de Isaac, pensé en Raquel, la madre de José, Benjamín, pensé en, muchos personajes, Débora, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, María, la mamá de Jesús, Eunice, la mamá de Timoteo. Pero esta noche quisiera hablarles sobre una mujer que no se habla mucho, pero que hay tanto que aprender de ella. Ella se llama Ana. Y el título de esta meditación es Ana, una mujer digna de imitar. Si tienen sus Biblias allí, podrían abrirlas en el primer libro de Samuel y vamos a leer los primeros 11 versículos. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 11, y dice así. Espero que ahí lo encuentren y podamos leerlo juntos, este pasaje. Habla del nacimiento de Samuel. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliud, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban
dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Qué significa el nombre de Ana? Ana viene de un vocablo hebreo, Hana, que significa gracia. Gracia. Podríamos decir que la vida de Ana era todo lo contrario. Era una desgracia. Seguro que ella era agraciada, era atractiva, era una mujer hermosa, pero realmente su vida era una desgracia por todo lo que él tenía que sufrir. Hemos leído que estaba casada, su esposo se llamaba Elcana. Elcana venía de una línea sacerdotal. Él debería ser sacerdote, por alguna razón no fue. Entonces, pero él era religioso. Dice que iba cada año a adorar. Y cuando uno lee la Biblia, el Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio 16:16, dice que todo buen judío iba 3 veces a adorar a las 3 fiestas principales. Entonces, él iba a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque él amaba al Señor. Ana también era una fiel creyente. Ella era una mujer de oración. Se casó con también se metió con esta mujer llamada Penina y tuvo hijos con ella porque Ana era estéril. A veces uno piensa, este hombre era religioso, amaba a Dios, por supuesto, tendría que ser sacerdote. ¿Por qué tuvo la otra mujercita? Penina, ¿no? Y es interesante cuando la Biblia dice, se casó con Penina y la otra era, se casó con Ana y la otra era Penina. Sí, Penina, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces, todo judío quería tener descendencia. Y toda familia también. ¿Se acuerdan de Abraham y de Sara? Sara era estéril. Y fue Sara que le rogó a Abraham que se meta con la esclava para que le dé hijos. Pero eso no es un tan buen negocio, ¿verdad? Eso no funciona bien. Y todos los problemas que tenemos con Ismael hasta ahora, ¿verdad? Esto sucedía en esa familia. Eso le hacía que esta persona, tenga dificultades. Dice aquí la Biblia que la irritaba, la molestaba, se burlaba, la enojaba y la entristecía. Tanto es así que ella no comía y lloraba todos los días. Como dijimos, era una mujer que no tenía felicidad. En un sentido tenía todo y al mismo tiempo no lo tenía nada. Y me pregunto cuántas veces pasamos por lo mismo. Pero Ana tiene mucho que enseñarnos en esta noche y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primero vamos a ver un poquito más los sufrimientos de Ana.
Dice el versículo 2 que era estéril. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Versículo 6 dice que Jehová no le había concedido tener hijos. 2 veces lo dice. El 6 y el 7 me parece que lo dice. No, el 5 y el 6. Jehová había cerrado su vientre, no podía concebir, no tenía hijos. Su rival Penina dice que le irritaba, le enojaba, la entristecía. Versículo 7 dice que por esta razón Ana lloraba y no comía. Y interesante el versículo 7, dice que su marido, cuando subía a adorar y veía la tristeza de Ana, le decía, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y miren la pregunta que sigue. ¿No te soy mejor que 10 hijos? Muchos comentaristas dicen que él tenía 10 hijos con Penina. Porque dice que cuando subía a adorar, le daba su parte a sus hijos y a sus hijas. Y claro, a Penina y también a Ana le daba una parte especial. Hermanos, uno lee ahora la esterilidad, pero en aquel tiempo ser estéril era algo terrible. Producía angustia, dolor, vergüenza. Y me ponía a pensar en cuántas áreas de la vida eso le afectaba a Ana. Miren el área personal. Sufrió ya como mujer no poder tener hijos. Sufría porque no podía hacer feliz al esposo. Porque todo buen judío lo que más quiere es un hijo. Y mejor un varón, el primogénito. Eso es lo que más anhela un judío. Y ella quería tener hijos, pero no podía realmente. Entonces eso le producía un dolor ya como mujercita. Alguna vez conocí en Ecuador, cuando vivíamos ahí, tuve la tarea de vender una propiedad de la iglesia, y quien la iba a comprar era un hombre que había trabajado toda su vida en la ONU, en Nueva York, y era un ecuatoriano, y entonces él siempre teníamos conversaciones del negocio, y siempre lo veía su rostro muy triste. Y un día, cuando entramos ya en confianza, le pregunté si algo le afligía, porque era un hombre que ganaba mucho dinero, iba a comprar una casa grande de la misión, ya estaba retirándose, se le veía fuerte, joven, deportista, tenía una esposa y tenía otros hijos, y le veía triste. Y un día le pregunté, ¿por qué estás triste? Y él me contó que había perdido hace poco a su hijo varón, el primogénito, en un accidente de moto. Y eso no lo podía superar. Y él me decía, tengo todo en la vida, pero eso me causa un gran dolor. Y estaba en grupos de terapia, había ido a psicólogos, a psiquiatras, y dice, ¿cómo quisiera sanar? Yo no entendía realmente lo que significaba esto para él. Y él me dijo lo siguiente, me dijo, ¿tú conoces a Carlos Menem, el presidente de Argentina? Claro, le digo. Se cree que él participó en un atentado contra los judíos, en el grupo de la AMIA, en un edificio, volaron el edificio y murieron muchos judíos. Y se cree que Menem participó de eso. Entonces los judíos se querían vengar y contrataron unos sicarios. Y una tarea era matarlo, pero alguien dijo, no, no lo matemos. Él nos ha hecho sufrir tanto, matémosle al hijo primogénito. Porque si lo matamos, le hacemos un favor, él desaparece. Pero si le matamos al hijo, nunca va a superar ese dolor. Y mataron a su hijo Carlitos Jr. En un accidente de un helicóptero, lo volaron y él murió. Y nunca se recuperó. Menem. Para el judío era tan importante el hijo varón. Y yo imagino esta mujer realmente cómo sufría el no poder hacer feliz a su esposo y ver que Penina tenía muchos hijos con él, varones y mujeres. Ella sabía que la fertilidad realmente era una bendición de Dios, porque Dios es el que da los hijos, Él da la vida, Él da la muerte, Él toma la vida cuando Él quiere. ¿Y cómo veía sentirse cuando la palabra dice, Jehová no le había concedido el privilegio de tener hijos? Cuando sabía que el Señor dependía de Él. Quizás podía sentirse mal aún delante de Dios. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué no puedo? Y eso interiormente como persona le causaba problemas. Pero también pensé que habían problemas familiares.
Estaba estudiando un poco y algunos comentaristas dicen que en aquel tiempo vivían juntos. Imagínense vivir con 2 esposas en la misma casa, ¿no? Y con los hijos ahí. Imagínense cuando los hijos le decían al papá, papá, ven a jugar y todo. Y el pobre Elcana, yo no sé cómo le hacía ahí, ¿no? Para poder satisfacer a todos ahí. Era realmente un problema familiar, queridos hermanos. Pero era un problema social también. Porque había un estigma social en aquella época. ¿Recuerdan cuando hablaban de Elizabeth? En Lucas capítulo 1, versículo 36, cuando le anunciaron a María, le dijo el ángel, mira, tu pariente Elizabeth tiene ya 6 meses de embarazo. Elizabeth, la estéril. Era como un sobrenombre, ¿no? Era como un estigma social. Es decir, aún delante de la familia, delante de la sociedad, ese era un estigma. Por eso que ella sufría mucho. Pero aún era un estigma también religioso, hermanos queridos. Porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Y el no tener hijos, para ella era un problema. Quizás pensaba, ¿en qué le fallé a Dios? Muchas veces somos tentados que cuando pasa alguna cosa, uno dice, ¿pero en qué le fallé? Y es natural que pensemos así. Realmente a Ana no había faltado nada. Yo creo que esto está en las páginas de la Biblia para enseñarnos. En primer lugar, que Dios es todopoderoso. Y hay muchas cosas que nos va a enseñar más adelante, pero su dolor aumentaba más y más cuando había que adorar al Señor. Cuando viajaban a Jerusalén para adorar. Porque dice la Biblia que iba toda la familia. Yo no sé cómo iban ahí, Ana, Penina y los chicos iban ahí. Y al momento de adorar, cuando repartía Elcana, imagino, parte del sacrificio, claro, para consolarla a ella le daba la mejor parte, pero aún para adorar al Señor, realmente eso era difícil. No puedo imaginar el dolor de Ana. Es por eso que ella lloraba siempre. Tanto es así que no quería que el esposo la viera llorando. Y las mujercitas son tan valientes y tan fuertes que sacarle una lágrima es difícil, ¿verdad? A menos que sea algo tan terrible. Cuando yo estoy enfermo me meto a la cama y me arropo hasta acá. Cuando mi esposa está enferma siempre está haciendo las cosas. Están tan fuertes las mujeres. Ah, hermana, gracias, sí. Muy bueno. Pero no podía ocultar a su esposo, por eso le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué no te soy mejor que 10 hijos? De estos 10 chiquitos que están corriendo por ahí, yo soy mejor que ellos. Pero nada podía cambiar eso. Hermanos, muchas veces pasamos por situaciones así. Y a veces hay situaciones que no tienen solución, por lo menos rápidamente. Parecía que el caso de Ana era irreversible. No se podía hacer nada. Y muchas veces quedamos ahí, pero aquí viene la enseñanza de Ana, porque ella un día tomó una decisión. Y es ir a aquel que todo lo puede. Es el Señor. Por lo que dice la Biblia, por toda la historia, aun cuando ya nació Samuel, yo puedo imaginar que esa mujer creía en Dios. Esa mujer oraba. Pero casi siempre yo pienso que oraba de esta manera: Señor, dame fortaleza para pasar esta prueba. O Señor, ayúdame a poder estar bien en casa. O ayúdame a poder estar bien con mi esposo. Ayúdame a pasar esta situación. Pero me llama la atención en el versículo 10 cuando dice que Ana un día eso se levantó y se fue al templo y lloró desconsoladamente. Ese día cambió algo. Ese día fue y derramó todo su corazón al Señor. Creo que esa fue la primera vez que ella le dijo, y eso lo registra la Biblia, ya no fue su oración igual. Algo pasó en el corazón de Ana. Y mientras que estaba pensando en esto, yo dije, ¿lo digo o no lo digo en la iglesia? Pero ella como dijo, pare de sufrir. Pero no los brasileros, ¿no? Y hasta aquí se acabó. Y hasta aquí estuvo bueno. Aquí se burlaron de mí. Aquí me he sentido anticompasiva. Aquí me he sentido menos, pero voy a ir donde Dios. Y voy a derramar mi corazón.
y le voy a pedir un hijo. Y no solamente le voy a pedir un hijo, sino le voy a pedir un hijo varón. Eso de qué cosa es fe en Dios. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos no oramos así, verdad? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, dame fortaleza, pero no pedimos que cambie la situación? Pero algo pasó en el corazón de esta mujer que se decidió, fue allí. Y miren la oración que dijo: Señor, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de mi vida. Yo no recuerdo cuánto tiempo duró esta oración, o no, por lo menos la Biblia lo dice, pero el versículo 12 dice que ella oraba largamente delante de Jehová. Yo creo que Ana utilizó esta oportunidad de su esterilidad y su sufrimiento para buscar más a Dios. Ella aprendió el secreto de cambiar la preocupación por oración. Muchas veces estamos más preocupados que no oramos, pero ella en lugar de la preocupación puso la oración, y eso le llevó a ella a un encuentro con el Señor tan íntimo. Dice la palabra en el versículo 13 que una de esas veces que fue a orar al templo, dice que oraba en silencio y solamente se movían sus labios y no se escuchaba ni una palabra. Elí al verla dijo: esta mujer está ebria. Cuando esa mujer se levantó y salió por la iglesia, Elí le dijo: anda, digiere tu vino. Y ella le dijo: no, Señor, yo estoy en un estado de amargura total y he venido a derramar mi corazón a Dios. Y Elí le dijo: que Dios te conceda la petición de tu corazón. Dijo: que sea así. Pero algo pasó ese día, hermanos queridos. ¿Saben por qué? Porque el versículo 18 dice que después de esa oración se fue Ana por su camino, comió lo que no hacía por mucho tiempo, y dice, nunca más estuvo triste. Dejó de llorar y comió. ¿Saben lo que pasó ese día? Dios contestó la oración. Dios contestó. ¿Sabes, querido, que no hay nada imposible para Dios? Y Él tiene una respuesta a tu necesidad. La única cosa que puedo explicarles cómo Dios conteste, Él habla al corazón. Algo pasó en el corazón de Ana. No fue la misma. Yo imagino que cuando el Cana lo vio, tenía otro rostro. Quizás estaba delgada porque no comía, pero había una sonrisa en su rostro. Su mirada era diferente. Llegó a la casa y dijo: no más con esto, voy a confiar en Dios. Su palabra me importa más que el contexto que estoy viendo. No significa que los chicos no le causaban problemas o Penina no se burlaba. Seguro que sí, pero algo había cambiado adentro. Le creyó al Señor con todo el corazón. ¿Sabes, querido? Nosotros teníamos con mi esposa una carga muy grande por Colombia. Una vez el Señor me quebrantó en Colombia en una de las visitas y me hizo ver que ese era el lugar donde tenía que estar. En Ecuador había muchos misioneros, había muchos ministerios. En Colombia no había misioneros desde el año 86 más o menos. Entonces comencé a orar al Señor y vine a la casa y les dije a Clarita y a mis hijos que Dios me había llamado a Colombia. Y claro, en ese tiempo había muchos problemas de la guerrilla, ¿no? En la iglesia Nazareno mataron a pastores, a presidentes de jóvenes. La iglesia era un blanco para la guerrilla, así que tuvieron que sacar el letrero y poner otro nombre: Iglesia Jesús Salva, cosas como esa, no el logo del Nazareno. Varias veces llamaban y tenía que ir porque habían hecho algún destrozo, alguna cosa, consolar a las familias. Entonces ellos estaban cargados con eso. Entonces cuando yo les dije, ellos me dijeron que no era el tiempo y era peligroso Colombia. Un día le dije al Señor: ayúdame y oraba por esto, y cuanto más dejaba de orar, más sentía el amor por Colombia. Y Clarita, un día fuimos con ella, recorrimos los distritos, en las asambleas, y al final le dije: ¿qué te parece?
Y ella me dijo, muy tocada por el Señor, este es el lugar para nosotros, tenemos que venir. Pero nuestros hijos no querían. Y aprendí que no nos movíamos si no estábamos de acuerdo todos. Porque si no iba a ser un yugo desigual, ¿verdad? Estábamos contentos nosotros y los chicos no. Entonces comenzamos a orar. Un día le dije al director regional Bruno Radi, permíteme vivir con mi familia un mes en Colombia. Yo quiero que ellos experimenten que no es peligroso. Y entonces fuimos, vivimos un mes. Al final reunimos a los chicos y les dijimos, ¿qué les parece esto? Y ellos dijeron, papá, este es el lugar para venir. Yo fui contento, avisé a los líderes, ya para eso Bruno había muerto, entonces había otro director regional, y le dije, y se puso todo tan difícil, muy difícil. Y yo recuerdo que una vez nos dijeron, ya pueden ir, estábamos muy contentos, y después nos llamaron para decirnos, no van a ir. Y me dijeron, olvídense de Colombia. Nosotros les necesitamos aquí en Argentina. Pero era interesante, el contexto decía no, pero nuestro interior decía que sí. Estábamos leyendo el libro de Isaías en ese tiempo, y nos tocó un capítulo donde decía, mi mano está extendida, nadie la va a hacer retroceder. Lo que yo he determinado, eso lo haré. Cuando leímos esa palabra, nos miramos y dijimos, bueno, esto es lo que dice el Señor. Y sabe, vino una paz en el corazón. La respuesta era no, el contexto decía no, pero en nosotros había una seguridad que Dios lo iba a hacer. ¿Saben? En 3 meses vivíamos ya en Colombia. Nos dieron permiso, compramos una casa y estamos hace más de 15 años allí. Dios nos dio el privilegio de vivir allí. ¿Saben, queridos? El Señor tiene una respuesta. No importa lo que diga el contexto, importa lo que diga el Señor. Yo estoy seguro que esa noche, ese día, que ella derramó su corazón, algo pasó en la intimidad y Dios le dijo, Ana, no te preocupes. Mira, esto está en mis manos. Yo lo voy a hacer. Y ella fue tranquila a la casa. Dice que nunca más estuvo triste. Dice, dejó de llorar y comió. Este es el ejemplo que Ana nos da ahora. Yo no sé por qué situación estás pasando, pero déjame decirte que creemos en un Dios todopoderoso. Que eso que estás pasando no es el final. Hay algo mejor más allá. ¿Sabes lo que dice la palabra? Dice, clama a mí y yo te responderé. Pero dice algo más. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas situaciones para que el Señor se glorifique y para que aprendas algo que solo Dios te puede enseñar. Y eso es lo que pasó a Ana. ¿Sabes, querido? Dios premió la fe de Ana. Dios premió a esta mujercita. Dice la palabra en los versículos 19 y 20. Se levantaron Elcana y Ana. De mañana adoraron juntos, dice, a Jehová. Quizás hace mucho tiempo atrás no lo hacían juntos. Iba con Penina o ella iba aparte o no sé cómo le hacían. Pero dice que ese día adoraron juntos a Jehová. Volvieron a su casa en Ramá. Era otra mujer. Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo ella, se lo pedí a Jehová y él me lo dio. Samuel significa el pedido de Jehová. A Jehová se lo pedí y él se lo dio. Oh, hermanos, qué cosa tan tremenda. Dios premia a todos los que le buscan, pero el secreto está en creerle. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le encuentra y que Él es premiador a sus hijos, a aquellos que creen en Él, que lo buscan de todo el corazón. ¿Sabes que muchas veces le pedimos a Dios pero no creemos? Muchas veces le pedimos a Dios de manera equivocada. ¿Cuántas veces quizás Ana le pidió, dame fuerza para pasar esa prueba, pero no le pidió un hijo? Cuando Dios estaba diciendo, pídeme lo que quieras, Ana. Y le dijo, Señor, te pido un hijo, pero no solamente un hijo, varón te lo pido, Señor.
porque yo sé que mi esposo y toda la familia va a estar contenta cuando tenga un varón. Dios se lo concedió. Hermanos queridos, el mismo libro de Samuel, más adelante en el capítulo 2, versículo 30, dice una gran verdad: yo honraré a los que me honran. Ana honró al Señor. Ana le creyó al Señor. Ana derramó su corazón delante de él, y aunque el pastor, el sacerdote Elí no lo entendía, el Señor podía entender lo que había en su corazón. ¿Saben? Ella tuvo no solo un hijo, tuvo un hijo excelente, tuvo el mejor hijo. ¿Saben que le dio a Samuelito, el gran profeta del pueblo de Israel? En aquel tiempo, dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 1, que la palabra del Señor escaseaba. No había palabra de Dios, el pueblo se había alejado de Dios. Y Samuelito vino a llenar un gran vacío, el gran profeta de Dios. Hermanos, Dios contestó su oración. Ana ahora oraba, pero ya no oraba triste, ya no oraba pidiendo nada a Dios, comenzó a alabar a Dios. Capítulo 2, hay una oración preciosa de Ana, y leo algunos versículos nomás. Versículo 1 dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Versículo 5: la estéril da a luz 7 veces, Jehová da la muerte y Jehová da la vida. Versículo 7: Jehová empobrece, enriquece, abate, pero enaltece. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con los príncipes. La vida de Ana fue cambiada radicalmente. Oh, hermanos, hay cosas que la Biblia no dice, pero a mí me encanta imaginar, porque si pusiera cada detalle en la Biblia, pues, como dice Juan, no habría lugar para poner tantos libros en el mundo. Pero ustedes pueden soñar o pensar que ella agarraba a Samuelito en los brazos, lo miraba, lo besaba, lo alimentaba. No sé si habían pañales, pero algo hacía que lo cambiaba allí. Hermanos, ¿cómo disfrutaba ese hijito? Ella podía jugar con su hijo, cuidar que no se caiga, correr con él. Ese hijo hizo olvidar toda la tristeza que antes había tenido en su corazón. Ella cambió completamente su realidad. Pero vino algo más. La historia no se acaba acá. Cuando ella le pidió el hijo al Señor, ella hizo una promesa. Ella hizo un voto. Y el voto es que si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí, si no te olvides de tu sierva, sino que le haces un hijo varón, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Este fue un voto muy arriesgado, ¿no? Yo no sé si las madres podrían hacer este voto realmente. Señor, dame un hijo, pero yo te lo voy a dedicar. ¿Saben que al año siguiente, cuando tenía 1 año, Samuelito le dijo a su esposo le dijo: alístate porque nos vamos a adorar? Dijo: no, yo no voy a ir. Yo voy a ir cuando el niño ya no tome leche, ya no tome del seno la leche, cuando sea destetado. Y entonces le dice: bueno, está bien, haz como tú quieras. Pero llegaron cuando cumplió 3 años, más o menos. Ya tuvo que llevarlo a dedicarlo al Señor. Dice la palabra del Señor que fue al templo ese día, arregló a Samuelito, lo vistió de la mejor manera y se lo llevó al templo. Dice el capítulo, el versículo 26, 25 al 28, dice: Ana le dijo al sacerdote: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos hacer esto? Qué decisión más difícil, ¿verdad? Mientras que estaba pensando en esto, estaba pensando en Abraham cuando el Señor le pidió que lo dedicara a su hijo Isaac, su único hijo. Aquel niño que le traía tantas alegrías. Hermanos, otra vez vemos el corazón de Ana. Fue y lo entregó. Ana confiaba que Dios podía protegerlo. Lo ofrendó a Dios. Elí
no era un buen sacerdote, sus hijos menos. Él no estaba en el mejor ambiente, pero Ana confió que Dios podía cuidar a este niño más de lo que ella podía hacer. Había algo interesante. Después que lo dejó allí, dice la Biblia que cada año hacía un vestidito a Ana para Samuelito. Y cuando lo iba a ver, se lo llevaba. Yo imagino que cuando lo veía Samuelito vestido con esa túnica que le hacía la mamita, ella se sentía contenta de que su hijo estaba sirviendo a Dios. Pero lo que me llama la atención aquí es que ella se lo ofrendó a Dios. Muchas veces cuando nosotros hacemos votos a Dios, cuando tenemos la bendición, a veces nos olvidamos, ¿verdad? Eso es muy humano. Nos olvidamos de agradecer a Dios. Nos olvidamos de cumplir los votos al Señor. Pero Ana aquí nos da una gran enseñanza. Ella nos enseña que cumplió los votos al Señor. Y cuando ella entregó a Samuelito, el profeta o el sacerdote le dijo algo interesante. Le dice, tú estás aquí dejando a Samuel. Tú estás entregando lo que prometiste. Que Dios te conceda más hijos por esto que le estás dando al Señor. Y saben una cosa, queridos, no solamente tuvo a Samuel, tuvo 5 hijos más. Dios premió a esta mujer estéril. Gloria al Señor. Versículo 21 dice, visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas más. 6 hijos. La mujer que era estéril tuvo más hijos. Saben, queridos hermanos, a manera de conclusión en esta noche quisiera decir esto. Ana es un ejemplo de una mujer sufrida. Pasó tiempos muy difíciles, personales, familiares, sociales y aún religiosos. Pero ella soportó de una manera firme todas estas cosas que le vinieron. Ana es un ejemplo de una mujer que no se dejó avasallar por los problemas, sino que buscó a Dios. Y este es el mensaje y el ejemplo de ella. Buscó a aquel que le puede solucionar el problema, y fue al Señor. Y derramó su corazón al Señor delante de Él. ¿Saben, mamis, madrecitas? No hay cosa que Dios no pueda cambiar. Se cuenta que la mamá de Santo Tomás de Aquino oró por él 30 años. 30 años, ¿se imagina? Y un día el obispo le dijo, mujer, a la que llaman Santa Mónica, ¿verdad? Le dijo, mira, mujer, sigue, porque esa oración va a ser contestada por Dios. Y un día Dios tocó el corazón de este hombre y lo hizo uno de los mejores santos de la Iglesia Católica. La oración de una madre tiene poder. Muchos de nosotros estamos aquí ahora porque nuestra madre oró por nosotros. Y muchos fuimos la oveja negra de la familia. Yo lo fui de mi casa. Y no me da vergüenza decirlo, porque es la gracia de Dios. Por gracia estamos aquí. No merecemos este lugar. Pero en su finita gracia el Señor nos tomó, porque alguien clamó por nosotros. Madrecitas, no hay nada imposible para Dios. Yo no sé por qué situación estás pasando ahora, pero hay un Dios que es todopoderoso, que no hay esterilidad, no hay vientre cerrado para Dios. Él da la vida, Él quita la vida, Él es todopoderoso. Y Él es un ejemplo de eso. Ana es una mujer que es un ejemplo que le creyó a Dios a pesar de las circunstancias. Cuando todo decía que no, ella decidió creerle al Señor. Esta noche decídete creerle a Él. Él puede hacer la diferencia. Es el ejemplo de una madre piadosa. Adoraba a Dios en medio de las dificultades, pero luego le adoraba con alegría. Y luego le entregó a su hijo. Y el Señor le dio 5 hijos más en respuesta a esto. Ana es un ejemplo de la gracia, de la misericordia del Señor. Es posible que en esta noche te encuentres abrumada por alguna situación.
Es posible que hay problemas que te estén afectando, querida hermana. Es posible que haya situaciones que humanamente no tienen solución. Es posible que esta situación por la cual estás pasando te causa dolor y lloras como Ana, y muchas veces quizás has dejado de comer o en la noche te quita el sueño. Es posible que te encuentres sin saber dónde ir, pero esta noche estás aquí porque el Dios que tenía Ana es el mismo Dios que tenemos nosotros ahora. Si Él hizo este milagro, puede hacerlo hoy también contigo. Solamente nos pide que consagremos nuestras vidas, que entreguemos todo a Él, y Él hará lo imposible. Tú puedes consagrar tu vida, Señor, en esta noche. Entrega tus cargas al Señor. Y esto no solamente para los que no creen al Señor. Muchas veces nosotros también, en el trajinar de la vida, muchas veces hemos pasado por estas situaciones difíciles. Pero el Dios de Ana es el Dios de hoy también. Dios quiere bendecirte hoy. Solo entrégale todo al Señor. Todo. Y déjalo que Él hará.